Anuncia se encuentra conmigo Wilfredo Pedraza, exministro del Interior. ¿Cómo está, señor Pedraza? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer tenerlo aquí. Encantado. ¿Más relajado ya? Mucho más. Ya pasaron varios meses desde la renuncia y por tanto ya estoy en otra dinámica, con un poco más de tiempo para otras cosas, pero igual con una función que también demanda y tiene su propia rutina. ¿Exactamente cuál es? Pues soy asesor del presidente de la República en materia de seguridad, un asesor jurídico, comparto con él algunas reflexiones, emito alguna opinión sobre proyectos, reglamentos. ¿Esto es un trabajo diario? ¿Se reúne con el presidente diario para este tema? Pues eso tiene una dinámica diferente. A veces en un día, una o dos veces o más, o a veces no. Obviamente hay un despacho enorme con los ministros, con los otros asesores. De manera que no hay una rutina, pero sí, por supuesto, es un trabajo bastante interesante porque puedo seguir, creo, aportando al país. Bueno, de hecho, usted dejó un plan cuando salió del Ministerio del Interior, escrito unos lineamientos que usted mismo contó que había escrito con el presidente de la República. ¿Es en base a eso que trabajan? De alguna forma. Nosotros, en julio del 2012, llego al Ministerio, encuentro recursos. Lo que me toca es empaquetar líneas de inversión, hacer entonces lineamientos, aquellos que ya se estaba comenzando a trabajar, pero tenía alguna experiencia en esta materia, conversamos mucho con el presidente entonces, y por supuesto eso permite escribir lo que es hoy los lineamientos de la reforma del sector interior que incluye policía. Luego, sobre esa base, hacemos el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, de manera que herramientas para trabajo futuro están. El plan, por ejemplo, tiene indicadores, tiene metas, tiene montos de inversión, de manera que son dos instrumentos, uno de mediano y largo plazo, el otro mucho más cotidiano. El texto lineamientos es un texto más bien del día a día, porque regula, describe las acciones que de manera permanente se vienen haciendo en el sector interior y en policía, de manera que hay un texto interesante. ¿Solamente con el presidente o también sigue o trabaja también con el doctor Albán? En ocasiones, cada vez menos diría, yo lo acompañé las primeras 2 semanas con intensidad cuando él asumió el cargo. Era mi responsabilidad trasladarle toda la información. Claro. Creo que eso es algo valioso en el Estado porque no hay que llegar a descubrir nada, no hay que llevarse ninguna información, sino compartirla. Bueno, un sector tan importante además, ¿no? De manera que ahora conversamos igual, además de ser buenos amigos de hace unos 30 años. Sí, es verdad, se conocen de tiempo. Pero, digamos, eso nos dice usted. Sus críticos dicen que usted es todavía ministro en la sombra. Bueno, esa es una barbaridad. Mis críticos han dicho muchas barbaridades, han creado fábulas sobre un poder paralelo o situaciones como esta. El ministro Albán es eso, el ministro, yo le tengo además de aprecio, respeto, de manera que no tendría que hacer nada, sino aquello que es imprescindible. Lo que hacemos es conversar. Pero en reuniones con comandos de la policía, por ejemplo, que ha trascendido en prensa, que se han reunido, que el ministro lo ha llevado a usted, ¿cómo manejan eso? A ver, respondió la primera época en la que el ministro Albán me invita a compartir con el nuevo comando policial las grandes líneas de trabajo que el sector tenía. A mí me pareció importante. Quizás la observación no la hubiesen hecho si el invitado hubiese sido un exministro de hace mucho tiempo atrás. Pero yo tenía la memoria fresca, tenía la información correcta, por tanto me parecía legítimo, correcto, hacer esa exposición que además forma parte, yo diría, de mi contribución como exministro. Ahora, ¿cómo fue esto? Porque cuando ocurrió lo de López Meneses, que usted renunció, la policía se mostró ofendida por las palabras del presidente y todo este contexto. Cuando usted entra a trabajar con el señor Albán, ¿recompone su relación con la policía? ¿Cómo fue esto? Yo creo que también eso fue parte de la fábula de algunos medios de comunicación. Nunca hubo un quebrantamiento de la relación del presidente con la policía. No podría ser, porque la policía bueno, hay una jerarquía, pero al mando del presidente, pero el presidente ha sido siempre muy cordial con el mando policial, y el mando policial, yo diría, la policía en general, observa que hoy se hacen grandes inversiones en equipamiento, en tecnología, en infraestructura,
Nunca antes en la historia se había invertido tanto en policía, de manera que en la policía lo que hay es un agradecimiento. Nunca antes se ha tenido, como se tiene hoy en la policía o para la policía, un cronograma de incremento de remuneraciones por 5 años, vamos por el segundo tramo, de manera que ese quebrantamiento nunca existió. A algunos pocos oficiales le disgustó lo que el presidente dijo. Bueno, es parte de la lógica de cómo interpreta un tema. El hecho concreto, y creo que luego de 6 meses uno puede reiterar aquello, es que hubo o negligencia o complicidad por un servicio indebido. Y eso fue lo que el presidente dijo, y yo también, de manera que... Usted ha reiterado en varias entrevistas la misma hipótesis, y esa era una pregunta que muchas personas me piden que le haga la luz del tiempo. ¿Sigue sosteniendo eso? Por una razón básica, no tenemos otros elementos para afirmar que en la casa de López Meneses o una casa parecida hubiese habido o central de chuponeo o una casa de descanso de Montesinos o cualquier otro tema que se ha especulado. Creo que lo que corresponde es una interpretación objetiva sobre la base de lo que uno encuentra. Y lo que encontramos fueron 4 servicios de patrulleros custodiando indebidamente un inmueble, pero eso es lo que materialmente hay. Lo demás es hipótesis. ¿Qué hubo dentro? Si había algo dentro, es un tema de hipótesis que espero la Fiscalía pueda darnos alguna luz o que la Comisión del Congreso pueda aportar algo, pero reitero, se trata de hipótesis. Y usted, que era ministro del Interior, ¿cómo interpreta el hecho de haber estado al margen de esta vigilancia? Oso Blanco me pide que le pregunte cómo fundamenta su desconocimiento de semejante despliegue policial en la casa de López Meneses. Bueno, de hecho, es un tema delicado, pero al ministro no le corresponde verificar dónde están prestando servicio los patrulleros. Nosotros dirigimos políticas, dirigimos la inversión y en policía lo que hacemos es políticas. La parte operativa corresponde a los mandos intermedios. Es muy complicado para un ministro del Interior penetrar a ese nivel, digamos, la institución policial. A ver, yo siempre me involucré en los temas policiales, pero para revisar procedimientos, para fortalecer. Tantas veces salimos con la policía de todos los niveles, incluidos los cadetes o alumnos de la policía, a hacer megaoperativos un fin de semana. Me involucraba para conocer mejor la ideología policial, claro, la doctrina policial, pero no para mandar, de manera que es complicado, por supuesto, ingresar a esos procedimientos, pero lo hacía en tono más bien de aprendizaje para hacer lo que, por ejemplo, estamos haciendo hoy, la revisión de una parte de la doctrina policial, porque es necesario modernizarse, actualizarse. Pero ahora, sin embargo, no es justo cuando se afirma que yo debía de conocer dónde estaban los patrulleros, porque eso es imposible. O sea, hay decenas de puntos de custodia de patrulleros que no hay forma de hacerlo. Hoy, sin embargo, la historia va a cambiar. Me refiero al control de patrulleros porque, claro, tenemos patrulleros inteligentes que están georreferenciados, que van a poderse monitorear electrónicamente. Se está trabajando, en 2 meses tendremos algo muy novedoso sobre el tema. Entonces, claro, con tecnología sí, pero igual no será el ministro a quien le toque monitorear dónde están los patrulleros, sino los coroneles jefes de esas direcciones. Ahora, sin embargo, al momento mismo que estalla el escándalo, usted sale a dar la cara y se caen 5 altos mandos policiales. ¿Cuál fue su sentir a la hora que vio esta denuncia? Porque además Cecilia Valenzuela, que destapó el caso, habló con usted antes y usted dijo que iba a haber una investigación, pero esa misma noche, ¿cuál fue su reacción? De sorpresa, de indignación luego al confirmar un servicio. Creo que se trató de, en un sector de negligencia, tuvimos que tomar decisiones rápidas para garantizar una investigación neutra y los generales, muchos de ellos correctos, tuvieron que dar un paso a un costado. La verdad es que en las primeras horas teníamos la impresión que era un asunto explicable, pero luego no. Además, cuando la custodia es irregular y está vinculado a un personaje relacionado con el montesinismo del 90,
me pareció gravísimo y por tanto unas horas luego yo tenía claro que ese era el final de mi gestión. Cuando uno revisa su biografía, usted es abogado, estudió en la Universidad de San Marcos, ha trabajado en la Comisión de la Verdad y ha trabajado en el INPE. Y yo recuerdo que era una persona que había hecho buen trabajo en la comisión y en el INPE. Ha sido uno de los buenos jefes que ha tenido el INPE. Entonces, claro, cuando yo veo y leo y la gente no lo recuerda, entonces ahora se lo menciono por eso, de ver a un montesinista metido, ¿no es cierto?, en una ceremonia, en una fotografía, en una ceremonia en el Potao, etcétera. ¿Cuál fue su...? De indignación absoluta. Yo confié en un general, el general Praeli. Lo designé porque yo lo decidí, jefe de la región Lima, la región policial más importante. Yo sentí que él no solo me traicionó, sino a su propia institución. Uno puede tener los amigos que quiera, pero cuando uno cumple función, tiene que saber dónde lleva a los amigos. Si él es amigo de López Meneses y esa relación la tienen privada, no es un problema. Pero que la lleve a un evento público en el que además yo estoy y que va sin mi conocimiento, me pareció no solo una afrenta a mí, reitero, sino a la propia institución. ¿Qué concepto tiene del general Raúl Salazar? La verdad que un concepto bueno. Yo no he tenido jamás ningún inconveniente con él. Era un hombre dedicado a la policía las 24 horas. En sus genes, como él decía, tenía la institución policial. Había soñado ser tal de niño y culminó una carrera como director de la policía. Yo no tengo con él en verdad ningún reproche. Esta situación, sin embargo, claro, me llama a una confusión. Porque... Claro, yo decía, ¿no? El ministro Pedraza en ese momento, si ve al general Salazar, ex jefe de la policía, peleando con el jefe del comando conjunto, el almirante Cueto, tiene que ser una situación que a una autoridad de ese nivel... Muy incómodo, porque además meses antes, yo había visto en ambos una relación amical adecuada, digamos. Pero ahí había una mentira. Eran amigos. Había una mentira gorda de alguien. Pero no sabemos la quién. mentira se mantiene hasta hoy porque con el general Salazar hablé 3 veces por teléfono esas primeras horas. Y se mantuvo. Con el almirante Cueto hablé por teléfono esas primeras horas también, en 3 ocasiones, y ambos se mantuvieron en su versión, negando la relación, negando los diálogos. Es una pena, porque mi impresión de ambos fue siempre una impresión adecuada. Es que Salazar diciendo que Cueto había pedido el resguardo para su casa y que resulte ser la casa de López Meneses, a usted mismo le tiene que haber caído como un balde de agua fría, ¿no? Bueno, sin duda, si ese servicio irregular hubiese sido para un tercero X, yo no hubiese renunciado. El renuncio porque está vinculado a un personaje conectado con el montesinismo que hizo mucho daño al país. Al margen de que él haya pagado sus responsabilidades en el foro judicial, esa relación, por supuesto, es una relación que personalmente a mí me incomoda. ¿Qué le ha dicho el presidente al respecto? Porque en esa misma investigación salió a la luz este tema del coronel Zapata, primo de López Meneses, que iba a visitar a López Meneses cuando estaba en la cárcel y que lo hizo parte de la campaña presidencial de Humala en el 2006. Yo llevé la noticia al presidente. Cuéntanos. Él me miró incrédulo mientras hacía el relato. Le compartí con él lo que íbamos a hacer, el relevo de generales. Él estuvo inmediatamente de acuerdo. Me pidió resultados rápidos sobre el tema. Y por supuesto, no tenía que preguntarle. Él, por el comportamiento que tiene, por la historia de vida que tiene, está muy distante de prácticas montesinistas. El presidente es un hombre muy preocupado, insistente en todo asunto vinculado con la corrupción. De manera que para mí la situación era bastante clara. Ahora, con lo que se atrevió a decir López Meneses de la campaña, el presidente lo calificó malamente y le dijo basura. López Meneses luego reaccionó, etcétera. ¿Usted suscribe las declaraciones del presidente de la República? Prefiero no calificar, pero qué duda cabe, poco verosímil es que a una persona que está presa en un penal le encarguen diseñar una campaña nacional, digamos. Creo que lo inverosímil hace que uno descarte rápidamente hipótesis como esa. ¿Cuál es la aspiración del presidente de la República? Porque usted ha ido a declarar ayer a la comisión, esto está en el Congreso, luego está en la Fiscalía, etcétera.
Y sí, y es como un pendiente, ¿no?, de este gobierno por lo raro que es el caso. Porque, bueno, usted tiene una hipótesis, pero todo, como usted mismo dice, tiene que quedar demostrado, tiene que haber pruebas, etcétera. ¿Cuál es la aspiración del presidente de la República y suya propia respecto a este caso? Creo que simplemente se aclare. El Ejecutivo brinda toda la colaboración posible al Ministerio Público, donde también concurre, al Congreso de la República. Esperaremos las conclusiones. Esperaremos, sin embargo, que se hagan juicios objetivos. Las presunciones que había dentro de la casa son eso, presunciones para atribuir responsabilidades o para concluir aquellos serios. Hay que plantear hipótesis y si esos indicios nos permiten concluir algo, en buena hora. Pero concluir que había ahí una casa de chuponeo y hasta parece que ahora defiendo a López Meneses, una barbaridad. O sea, concluir que había una central de chuponeo sin que haya un elemento que así nos permite afirmar, no es serio. Creo que para el trabajo periodístico es totalmente válido. Pero fíjese esa y toda hipótesis. Pero fíjese qué paradójico lo que usted dice, ¿no? Usted dice, parece que defiendo a López Meneses. Usted mismo un poco nos da la razón en el sentido de que, claro, siendo un personaje tan cuestionado, es que es rarísimo, se presta suspicacia lo que ahí ha sucedido. En eso mínimo estamos de acuerdo, ¿no? Sin embargo, vuelvo al sentido común. Mi impresión es que cuando se hacen esas prácticas ilegales, como la interceptación de teléfonos o cualquier situación irregular, lo menos que quiere cerca es la policía, y menos 4 patrulleros. Entonces me da la impresión que se ha tratado de una custodia irregular de ese inmueble, porque, reitero de nuevo por sentido común, hacer algo irregular, tener un centro irregular con ojos de policía que están ahí las 24 horas, no me parece muy razonable, o hay que ser muy atrevido para una cosa así. Ahora, luego de este terremoto, usted renunció, el señor Villafuerte renunció, usted pasó a ser asesor. El señor Villafuerte, ¿podría decirnos dónde está? No lo sé, yo no he vuelto a hablar con él, no sé, hace 6 meses o 7 meses. ¿Salió de la esfera definitivamente? No tengo ninguna relación, ningún contacto, pero sí puedo decir que en el periodo que yo he estado de ministro, que han sido 16 meses, no poco para el sector. El más largo. La verdad que la relación con él ha sido básica, adecuada. Jamás se metió a mi sector, como dicen algunos deslenguados. Siempre es otra fábula de la que se generó alrededor de mi gestión, pero nunca tuve ningún inconveniente. Habremos tenido unas 3 reuniones junto con el presidente y otras personas más para ver temas de terrorismo, narcotráfico, que eran temas que él sí eran de su competencia. Pero en materia de mi sector, de inversiones, de política, de policía, en lo absoluto. En lo absoluto. Ahora, el señor Vega también pasó a defensa, me parece, ¿no? Del interior a defensa. Otra fábula. Exactamente. Porque, claro, era el poder paralelo aparentemente, pero Iván Vega era el viceministro de Orden Interno encargado de conducir el tema del terrorismo. Creo que lo hace hasta ahora con mucho éxito. En algún tiempo el país va a reconocer el esfuerzo o la contribución que hace Iván Vega en esta materia. Pero para mí era el viceministro que conducía ese tema, el tema de terrorismo fundamentalmente, pero nunca se involucró en temas de inversiones, en política del sector, en nada que tenga que ver con el desarrollo policial. De manera que fábulas que se tejieron desde el inicio para jalar indebidamente, creo, una gestión que todo lo que intentaba era hacer una reforma como que está caminando, inversiones muy importantes en la policía, que hoy se puede ver. Ahora vamos a hablar de eso, porque el primer tema era el caso de López Meneses, que quedan muchos pendientes, pero ya después de hacer este breve repaso, yo me preguntaba, ¿por qué, señor Pedraza, usted aceptó quedarse a trabajar como asesor del presidente si ante una situación como esta cualquiera hubiera dicho, sabes qué, hermanito, toma tu ministerio, muchas gracias, chao? Creo que hay un tema, primero, de compromiso con lo que estaba haciendo. La verdad que hubiese sido muy fácil volver a mi actividad privada. Por supuesto. Yo soy abogado, dejé la actividad privada para ir al ministerio, pero conversé con el presidente. De manera que en esa conversación surgió la posibilidad de continuar apoyándolo. Me parece además natural, necesario, en un tema muy complejo.
la experiencia de algunos años ya de trabajo en el sector público, de estar vinculado al sistema penal, de manejar el sector esos 16 meses, creo que me permite tener una visión diferente, integral, para seguir contribuyendo en esta materia. ¿O será que el presidente le dijo, usted, que digamos, porque usted fue el ministro que más ha durado en el cargo, finalmente el que más ha jalado, pero los otros cayeron como moscas? Usted, de todas maneras, sí, por lo que he leído, inició una gestión, inició el tema del gasto, tiró bastante para adelante y el ministro dijo, necesito que te quedes, porque estaba muy difícil conseguirle un sucesor. Se voceaban muchos nombres y las fuentes decían que nadie quería, que era la silla eléctrica. Yo creo que hay personas que pueden obviamente contribuir de muchas maneras. Yo no tengo un perfil adecuado de un ministro, digamos. ¿Quién podría ser un ministro? No, se han pasado por ahí sociólogos, periodistas, generales de la policía, del ejército, de todo. Supongo que siempre hay personas dispuestas a contribuir con el país, pero ocurre también que en ese periodo de 16 meses yo construí con el presidente una relación personal. ¿Ah, sí? Digamos, puedo mostrar mi adherencia a aquella forma de trabajo que él tiene, con ética, sin meterse en negocios turbios, preocupado por la honestidad, preocupado por la inclusión social, que también me inspiran personalmente, de manera que para mí no es un trabajito esto, es una oportunidad de seguir apoyando al presidente, seguir apoyando en un tema tan sensible como la seguridad, porque creo haber sumado alguna experiencia que me permite conocer el sector. Y también es demostrarle a sus detractores que usted puede seguir lo que inició, ¿no? Porque usted tiene su carácter, ya lo voy viendo. La verdad es que a mis detractores, algunos ya ni los leo. Hay gente muy respetable y yo soy muy abierto para las opiniones, pero cuando simplemente insultan, adjetivan, cuando no cruzan ideas o no son capaces de una reflexión objetiva, la verdad son irrelevantes. Creo que hay gente que ha perdido el olfato y como los perritos policías que pasan al retiro porque ya no tienen olfato, deberían hacer lo propio. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos con el señor Pedraza. Él es andahuaylino. Vamos a hablar un poquito de su biografía también al volver.